Bienvenidos amigos a un nuevo capítulo de Espejo Constitucional. Bienvenidos al 203º capítulo de Espejo Constitucional, 203 capítulos ya con destacadas personalidades del ámbito académico, político, social. Así que bueno, martes 9 de septiembre de este año 2025, la ciudad de Santiago está bastante despejada, está saliendo el sol de a poquitito. Les recuerdo antes de comenzar, suscríbete al canal, dale like, compártelo en tus redes sociales. También puedes buscarnos en nuestras redes sociales como Espejo Constitucional y puedes, por supuesto, que colaborar con Super Sticker y Super Chat. Les recuerdo que todos los días de lunes a viernes estamos con un espacio, no puedo decir programa, pero es un espacio de lectura del programa de gobierno de Johannes Kaiser todos los días, de lunes a viernes a las 4 de la tarde en este mismo canal, así que los invito a conectarse. Ya vamos más o menos en la página 47, son como 200 páginas, así que esperamos ya en las próximas semanas, antes del 18, ojalá tener leído aquel programa de gobierno para que usted sepa cómo defender las ideas de nuestro candidato presidencial, Johannes Kaiser. Y dicho esto, entonces les quiero presentar al invitado del día de hoy. Tenemos un invitado muy, muy importante. Yo creo que usted se debe recordar de él. Déjeme contarle que él es general de ejército en retiro. Él fue jefe de la defensa de Arica y posteriormente de la Araucanía en Arica durante la pandemia. Tuvo algunos dichos bastante polémicos que les voy a recordar mientras él estaba en la Araucanía y lo hacen ser uno de los duros del ejército. Dice él, aquí hay gente cobarde que mata civiles desarmados. Esto fue especialmente después de una ola de terrorismo especialmente cruda que afectó a la zona. Aquí hay gente cobarde que mata civiles desarmados. ¿Por qué no se enfrentan con nosotros? Los invito. Bueno, dijo el jefe de la defensa de la Araucanía en ese entonces, y esto tuvo, por supuesto, que críticas de toda la izquierda, especialmente también del exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico. Recordemos, él es una persona de centro izquierda, pero también tuvo críticas. También el senador de Revolución Democrática, hoy día Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre, la diputada, por supuesto, Carmen Hertz, entre otros personajes de la izquierda. Bueno, actualmente está encargado de la seguridad y la defensa en el programa de gobierno del candidato presidencial Johannes Kaiser. Me refiero a Luis Cuellar, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenos días, Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días, Tarín, muy buenos días a todos los auditores, que tengan un excelente día y ojalá que nos entretengamos bastante dando a conocer el programa de gobierno del futuro presidente de Chile, Johannes Kaiser. Exactamente, oiga, pero qué bueno escuchar eso de futuro presidente de Chile. A mí me llena de esperanza de que vamos a tener un futuro mejor, de todas maneras. Por supuesto, vamos a tener un futuro mejor, o sea, lo que venga va a ser mejor que lo que tenemos. Sin embargo, no todas las opciones son exactamente iguales, hay bastantes matices entre unas y otras, y yo creo que lo que hoy día necesitan los chilenos es una persona, primero, que conozca bien la realidad del país, no solo en seguridad, y segundo, que tenga el carácter y la voluntad para implementar sus medidas. Eso es lo que más falta, ¿no? Porque uno lee los programas, bueno, más o menos todos queremos lo mismo, queremos menos narcotráfico, crimen organizado, menos delincuencia, más o menos todo lo mismo, pero ¿quién tiene los pantalones, señores, para hacer esos cambios que Chile necesita? Bueno, ahí yo creo que es Johannes Kaiser. Luis también me acompaña en en esa credibilidad, ¿no? Por cierto, mira, de hecho, una de las características, yo diría, principales de él es esa, y fue una de las cosas que me motivó a ir a trabajar con él al comando en esta magnánima campaña. Exactamente. Cuéntanos un poco de esa génesis, cómo llegaste a trabajar con Johannes, cómo partió esa idea, te invitó él, se conocieron a través de alguien, ¿cómo fue? No, mira, es más simple. Esto parte de a raíz de que yo lo había escuchado, lo había visto hablar en televisión, en las noticias, en dos o tres partes, y me empezó a convencer primero en la forma, en la franqueza con la que expresa sus ideas, con la contundencia que las dice. Y a raíz de eso mismo generé los contactos que fue, si mal no recuerdo, creo que a través de su hermana, de Vanessa. Y fui un día al partido a ofrecerme, yo no soy militante hasta el día de hoy,
y sí ofrecerme como voluntario en esta tarea que encuentro que es crucial para nuestro país, que es el minuto que tenemos para tomar la rienda y poder enmendar el rumbo y no seguir con el país en el rumbo hacia el despeñadero como está hoy en día. Y en ese contexto me acerqué a él y fui bienvenido. Y hasta este minuto creo que he aportado con un granito de arena. Luis, qué bueno, qué buena iniciativa tuviste de acercarte directamente, o sea, como cualquier hijo de vecino. Bueno, yo también tuve un poco esa misma idea a través de mi programa Espejo Constitucional, también los empecé a conocer y finalmente empezamos a trabajar juntos. Esa sinergia, ¿cierto?, que se da de la espontaneidad de creer en un proyecto, ofrecerse y que realmente tenga cabida y uno pueda hacer un aporte en definitiva. Pero vamos entrando en materia, mi estimado Luis. Voy a consultarte primero que todo, ¿cuál es el diagnóstico, cierto, de la seguridad y de la defensa nacional en el país, en Chile hoy día? ¿Cuál es tu diagnóstico? Bueno, Mira, sabemos más o menos lo que pasa, pero... Claro, partamos por lo más amplio. Hoy día el problema que tenemos hoy día de inseguridad en nuestros barrios, en nuestras comunas, en nuestras ciudades, en general en el país, yo creo que ya es un problema de seguridad nacional. No está focalizado en sectores, yo creo que ya es más amplio. Y en ese contexto tenemos un problema que no es menor y que está hoy día no en debate, pero sí ha salido en la prensa, que es el tema de la defensa nacional, específicamente el financiamiento de la defensa nacional. He escuchado por ahí y he leído que dentro de la propuesta que hay en la nueva ley de presupuesto de tratar de reducir gastos, está previsto volver a dejar sin financiamiento a las Fuerzas Armadas. Ustedes recordarán que las Fuerzas Armadas tenían el financiamiento de sus capacidades estratégicas a través de la ley reservada del cobre, que fue derogada del gobierno del presidente Piñera y reemplazada por una ley de mantención de las capacidades estratégicas que no se ha respetado en los últimos 3 años. O sea, llevamos 3 años sin asignar recursos bajo esa normativa para las Fuerzas Armadas. Sin embargo, seguimos exigiéndole un montón de tareas que están al margen de su rol constitucional, como las tareas de orden público, como las tareas en la Araucanía, como las tareas en la frontera norte, basándonos única y exclusivamente en el presupuesto de funcionamiento. Y que, dicho sea de paso, cerca del 90% de ese presupuesto se va en remuneraciones. Comprenderán ustedes que, estoy hablando del ejército, con el 10% restante hay que hacer todo lo que el Estado demanda. Y eso, más temprano que tarde, va a traer repercusiones estratégicas. Ahora, respecto de la seguridad, todo el mundo lo sabe, yo creo que la inmensa mayoría de los chilenos hoy día viven atemorizados. Prácticamente yo creo que hay personas que ya no duermen pensando en que los van a asaltar, que le van a matar a sus hijos cuando vienen de regreso de la universidad, del trabajo, que le van a quitar el vehículo que lo han comprado con tanto esfuerzo. Muchos tienen que invertir cantidades no menores de dinero en colocar rejas, cercos de eléctricos, contratar empresas de seguridad en circunstancias que el responsable de garantizar la seguridad es el Estado. Y el Estado, en mi opinión, lleva años, no solo estos 3, yo diría que lleva por lo menos unos 8 o 10 en forma constante, en que el Estado renunció lisa y llanamente a cumplir su rol de garantizar la seguridad de los ciudadanos. Entonces, eso hoy día yo creo que es lo que aflige a la gran mayoría de los chilenos, más que el tema económico, más que el tema de desempleo, porque también tenemos que recordar que sin seguridad no hay desarrollo. ¿Quién va a querer invertir en un país, primero, donde le están cambiando las reglas, la normativa, la legislación, que no hay una certeza jurídica cada vez que hay un cambio de gobierno? Y segundo, donde la delincuencia y el crimen organizado cada día ganan más terreno. En consecuencia, el que quiera emprender, el que quiera invertir, yo creo que lo piensa 2 o 3 veces entre hacerlo en nuestro país o hacerlo en otro que ofrece mejores condiciones. Por lo tanto, es un imperativo tratar de solucionar a la brevedad posible y en una manera de shock el problema de seguridad que enfrenta nuestra patria. Eso yo creo que es el diagnóstico. Exactamente. Usted hablabas, perdón, de repercusiones estratégicas con esta falta de presupuesto para las Fuerzas Armadas. ¿Qué repercusiones, por ejemplo, podría haber? Mira, es complejo porque si nuestras Fuerzas Armadas tienen una capacidad que se desarrolló en las últimas décadas, que no es menor comparado con el resto del vecindario. Si comparamos con otros países, por supuesto, es bastante pequeño, pero para el vecindario no es menor. Pero esas capacidades están dadas principalmente porque hubo una adquisición de material en los 2000, pero no de material nuevo.
a excepción de los aviones F-16, una partida que sí se compraron nuevos, pero en el caso del ejército lo que se compró es material usado, material que ya tiene más de 30 años de servicio. Y en consecuencia requiere una mantención permanente con costos que no son bajos. Si tú no le asignas los recursos para eso, esa flota, esa capacidad estratégica de disuasión, que es parte de la política exterior del Estado, claro, se empieza a degradar. Y en la medida que eso se degrada, esa disuasión deja de ser creíble. Y cuando algo deja de ser creíble, te pueden faltar el respeto. Ese es el tema. Claro, o sea, no solamente tenemos un problema con esta falta de seguridad interna, sino que podría eventualmente también ser falta de seguridad exterior también. Por supuesto. Complicado, bueno, peor todavía, o sea, por todos los flancos. ¿Y qué expectativas hay de que el presupuesto se va a aprobar muy poco presupuesto nuevamente en el gobierno de Boric? Porque esto se va a hacer ahora. Sí, claro, ya llevamos 3 años en que prácticamente no se le ha asignado presupuesto por esa vía. En consecuencia, se tiene que entrenar con menos cantidad de gente, con menos capacidad, menos entrenamiento, sumado a que el continuo despliegue de efectivos en las distintas macrozonas también va mermando la capacidad de alistamiento operacional. O sea, hemos ido desnaturalizando la función militar y mutándola a funciones policiales. Claro. Pese a que tenemos 2 policías que son un ejemplo a nivel internacional. Lo que pasa es que a esas policías hay que primero fortalecerlas moralmente para que vuelvan a creer en ellos y segundo, darles el respaldo político para que puedan ejercer su labor y no salir a la calle con el temor de que van a terminar detenidos, porque hoy día es más factible que termine desvinculado y sometido a proceso un carabinero que un delincuente. Esa es la realidad. Veamos el caso Pío Nono. Exactamente, es decir, bueno, necesitamos un presidente que le dé este respaldo político a las policías para poder hacer su trabajo, porque si no terminan, bueno, como lo vimos durante el estallido delictual, ¿cierto? Que muchos de nuestros carabineros terminaron presos, procesados, y muchos otros también con licencia, con problemas psicológicos, también con mermas en su cuerpo, ¿cierto? Con distintos tipos de problemas, porque los delincuentes simplemente los atacaron, los lesionaron. ¿Y cuánto más o menos diría usted que es la merma de carabineros? ¿Tenemos alguna cifra en ese sentido? Importante que tocaste ese tema de la licencia, porque esto ya fue Vox Populi, sí, cuando la Contralora descubre la cantidad de licencias fraudulentas o ideológicamente falsas que habían en la administración del Estado. Pero fíjate que en Carabineros y en las Fuerzas Armadas también había un porcentaje no menor de gente que se excusaba del servicio con licencia. No menor. Y claro, y eso tiene muchos fundamentos y tiene tal vez muchos elementos que podrían llevarnos al por qué han ocurrido, pero en el caso puntual puede ser por mayor desgaste, por mayor exposición y muchas veces por riesgo. O sea, cuando tú no tienes el respaldo en una función que el Estado te mandata, pero al mismo tiempo ese Estado tiene organismos que te persiguen por cumplir la función y no te respeta el debido proceso, no te respeta la presunción de inocencia, por supuesto que va minando la moral de esas personas. Entonces, dentro del programa que tenemos con Johannes, es fortalecer la moral, es mejorar los procesos y en el fondo mejorar las condiciones y el clima laboral a nuestras policías, para que el carabinero cumpla su función, primero en forma orgullosa, porque aquí hubo una campaña brutal de desprestigio de las policías. Primero partieron con la iglesia hará 15 años, esto ha venido orquestado y ha venido planificado desde hace varios años. Lo que pasa es que muchos chilenos no nos quisimos dar cuenta de lo que estaba ocurriendo. Y en ese contexto tenemos que, además de tener más policías en la calle, tenemos además que reforzarles las condiciones y mejorarles las condiciones laborales, reforzarles la moral. Exacto. Y eso no es con discursos bonitos, ni con buenas palabras, ni con relatos grandilocuentes, es con hechos. Es con hechos. Y esos hechos, volvemos a caer al inicio, yo creo que el único candidato que hoy día tiene la fuerza y el coraje, además de decirlo para llevarlos a la realidad, es Johannes Kaiser. Así es, coincido plenamente con aquello. Entonces, ¿cuáles serían los pilares principales del programa de seguridad del futuro gobierno de Johannes Kaiser? Mira, tal como hemos estado conversando, yo creo que el principal pilar es el compromiso político real, de usar todas las capacidades del Estado contra la delincuencia y el crimen organizado.
Y esto hay que demostrarlo con hechos, no con un discurso grandilocuente. Hay que usar todas las capacidades y poder del Estado. Nosotros tenemos un Estado que es inmenso, que en muchos aspectos es ineficiente, porque dado que es tan grande no se coordina, no se articula, y ahí yo creo que tenemos una gran falencia, que tenemos capacidades que dependen de un ministro, otras que dependen de otro, que yo no sé si los ministros se conversarán en algún minuto. Entonces lo que falta para enfrentar el problema que tenemos hoy día, que es real y que aflige a la inmensa mayoría de los chilenos, es crear la sinergia de tal forma que quien conduzca la seguridad y la defensa, por eso que Johannes habla de fusionar este ministerio que se acaba de crear y que no sé qué productos han salido de este nuevo ministerio, no sé si ha sido eficiente o no, me da la impresión que es más de lo mismo, más empleados públicos, es que se transforma en un verdadero crisol donde se amalgamen todas las capacidades del Estado. Y cuando hablo de todas las capacidades, hablo de los tres poderes. Porque de nada sirve si el Ejecutivo va hacia un lado, el Legislativo no lo apoya cuando se quieren modificar ciertas normas que son necesarias, o el Poder Judicial continúa con la puerta giratoria, dejando libre a todos los delincuentes que son detenidos por las policías. Entonces eso hay que demostrarlo con hechos reales, y para eso no podemos seguir amparando en el Estado a personas negligentes e indolentes, como lo que ocurrió con el sicario que dejaron libre. Y así un montón de casos más. Exacto. Es decir, ese es uno de los pilares. Todas las fuerzas del Estado deberían ir hacia el mismo lado, todos los poderes. Por supuesto. Y otra prioridad es que siempre la protección y la tranquilidad del ciudadano responsable va a estar por encima de cualquier otra consideración. Porque aquí tenemos un sistema procesal absolutamente garantista. Pero esas garantías y esos beneficios no son para la víctima, son para el victimario. Entonces, claro, tenemos, a lo mejor es extraordinario, pero para un país del primer mundo, para un país que tenga índices de delincuencia mucho más bajos. Yo creo que nuestro país tiene la experiencia más que suficiente desde que esto se implementó para poder sentarse en la arena política y discutir seria y responsablemente respecto de modificar. Porque ya esto ya no resiste más. O sea, ¿de qué sacamos con seguir teniendo un sistema garantista con que continúe la puerta giratoria si a diario vemos que las policías detienen delincuentes que llevan 20, 30 y hasta 40 detenciones y siguen libres? O lisa y llanamente el magistrado que está de turno lo deja con una medida cautelar ridícula, que nadie la va a controlar, como el arresto domiciliario, como la prohibición de acercarse a la víctima, que absolutamente no hay ninguna capacidad de controlarlo. Por lo tanto, en mi opinión, esas medidas son reírse en la cara de las víctimas. Así es, absolutamente. Entonces tenemos como pilar el compromiso político real de respaldo a las Fuerzas Armadas y de Orden y a las víctimas. A las víctimas, perfecto, y que los tres poderes en el fondo remen hacia el mismo lado, todos queramos lo mismo y también cambios en el sistema garantista judicial, ¿cierto? Eso sería correcto. Como... Mira, esos son los principales, pero también no podemos dejar de lado que las cosas van partiendo desde lo más pequeño y hasta lo más grande. O sea, nosotros hoy día vemos, y lo peor de todo es que lo estamos tratando de normalizar. Hace pocos días el ministro de Seguridad hablaba de la normalidad o de la normalización del Estado. Cuando el Mercurio publica el día sábado los índices del año 24 y los compara con hasta el año 2018, y encontramos que, por ejemplo, tenemos adolescentes que han cometido delitos más de 40.000 en un año. Más de 40.000 en un año. O sea, eso no se soluciona con meter esos 40.000 adolescentes a la cárcel. O sea, aquí volvemos a caer en lo mismo, en el compromiso de los tres poderes del Estado, porque esos adolescentes, la gran mayoría debería estar estudiando. O aquellos que optaron ya por no estudiar, debieran estar haciendo un trabajo sano, digno y no reprochable, que les permita ganarse el pan de cada día con el sudor de su frente y no a través de la delincuencia. Entonces, encontramos que los homicidios están disparados, los hurtos están disparados, los robos están disparados. O sea, tenemos un promedio de más de 322 robos al día. Y decimos sin ningún temor que eso es normal. Entonces estamos normalizando lo que no es normal. Y aquí es donde quiero caer, que se va a actuar desde lo más simple a lo más complejo. Porque las incivilidades como el rayado de las murallas, el abandono que hay en la mayoría de las calles de todas nuestras ciudades, abandonos a todas las calles llenas de hoyos, y eso va generando condiciones, va transformando a la sociedad en un caldo de cultivo de indiferencia y de irse por la vía más fácil. Y hoy día la vía más fácil, dado el ordenamiento jurídico
dada la puerta giratoria, como llamó el presidente Piñera, es, en lugar de estudiar, yo abandono el colegio y me dedico a ser delincuente. Claro. Me pagan más por robar un auto o me pagan más por traficar droga que buscar un trabajo o que educarme. Entonces aquí tenemos que aunar las capacidades del Estado. Y esto es un trabajo y un compromiso de todos. Por eso que aquí yo tal vez me voy a salir un poco de lo que estamos conversando, pero yo creo que es importante que la gente se informe antes de votar. Y más que en votar por el candidato presidencial, que se informe en votar por los parlamentarios, porque ellos son los que elaboran las normas. Ellos son los que las elaboran. Entonces, cuando culpamos muchas veces al Ejecutivo, diríamos culpar al que elaboró mal la norma. Y a veces legislamos a la rápida, con normas que no llegan a ninguna parte, que hay que estarlas modificando prácticamente antes de que se implementen. Entonces aquí el llamado es, vean bien qué ideas representa ese candidato y principalmente los que van a la reelección. ¿Cómo han votado los proyectos de ley? Y nos vamos a dedicar al tema de seguridad, que van en contra de la delincuencia. ¿Han votado a favor o han votado en contra? Si han votado a favor, apoyémoslo. Si han votado en contra, por favor, no cometan ese error de elegirlos de nuevo. Exactamente. Y tenemos, bueno, dentro del Partido Nacional Libertario tenemos dos personas que van a la reelección. Ella es Gloria Navellán y Cristóbal Urruticoechea. Y también tenemos cerca de 60 candidatos al Congreso Nacional de Arica a Punta Arenas y tenemos 7 candidatos al Senado también. Y yo estoy dentro de las candidatas al Congreso del Distrito 13, así que ahí voy a estar tratando de representar a esa gente linda y que está sufriendo por el tema de la seguridad en el Distrito 13 especialmente, con la inmigración ilegal, bueno, y las incivilidades que son también terribles, yo creo, para la convivencia de toda la gente, ¿no? Mira, son terribles. Lo peor de todo es que hemos tratado como Estado de normalizar lo que no es normal. En nuestro país no estábamos acostumbrados a que la gente pusiera las parrillas, como lo llamen, pancho, chulengo, depende de la zona geográfica, digamos, en la vereda y se tomen las veredas, que se tomen espacios de uso público como las plazas, que hoy día hay sectores que están tomados por el narco, por el crimen organizado, y quienes debieran tomar el sartén por el mango, y discúlpame la expresión, miran para el lado, esconden la cabeza como un avestruz. Entonces, hay que actuar, tiene que ser un tratamiento de shock, tiene que ser, yo diría, violento contra la delincuencia, y tal como dijo Johannes hace un tiempo atrás en la comuna de Recoleta, que el miedo que hoy día tiene la inmensa mayoría de los chilenos se cambie de vereda y el miedo lo tengan los delincuentes. Exacto. Exactamente, no, de todas maneras, o sea, no podemos nosotros estar con miedo y los delincuentes haciendo fiestas en nuestras calles. No, pues, eso no corresponde. Y bueno, justamente respecto de la inmigración ilegal, ¿qué se ha hecho mal y cómo se va a corregir el rumbo en el gobierno de Kaiser? Mira, yo diría que en el tema de la migración ilegal, aquí tiene varias aristas. En mi opinión, una es que nuestro país en el tiempo ha ido firmando cuanto tratado internacional le han ofrecido en el mercado de las relaciones internacionales. Y en ese contexto hemos generado una serie de beneficios, incluso muy superiores a los que tienen los chilenos para los extranjeros. Yo no sé si la mayoría de la gente sabe, pero los extranjeros, por ejemplo, no tienen lista de espera en los hospitales. Porque como son migrantes y son vulnerables, tienen prioridad. Entonces el extranjero que requiere una cirugía lo operan antes que el chileno y el chileno puede seguir esperando, total, es chileno. Y he llegado a esa conclusión, y esto viene del gobierno de la señora Bachelet. También tienen prioridad en los jardines infantiles de la Junji. Entonces nos encontramos con niños, hijos de chilenos cuyas madres no pueden trabajar y tenemos un desempleo disparado en el caso de las mujeres, porque no tienen con quién dejar a sus hijos, pero la plaza en el jardín de su barrio, de su sector, de la Junji, la está ocupando un niño de un extranjero. Entonces, lo mismo ocurre con las viviendas sociales. Entonces hemos hecho muchas cosas mal, hemos ido generando las condiciones para que nuestro país se transforme en una suerte de paraíso para recibir extranjeros, y en mi opinión, y aquí voy a ser tal vez más irónico de lo normal, y yo creo que estamos haciendo eco del canto Ciudad para Chile, y verás cómo quieren en Chile al amigo cuando es forastero. Pero claro, por cierto, era una tradición nuestra, pero de querer al forastero que viene a aportar a nuestro país. Claro. Y estas olas migratorias, claro, ha llegado mucha gente que aporta, pero también ha llegado una cantidad tremenda de gente que no aporta, que ha venido a delinquir.
Prueba de ello es que tenemos más de 11.000 extranjeros privados de libertad, que también están ocupando plazas en un sistema carcelario que ya es pequeño, que ya es insuficiente y que está hacinado, y han traído con ellos delitos que en Chile solo habíamos visto en películas. Así es. Y otro aspecto no menor es que el año 2020 se despenaliza el ingreso a Chile por un paso no habilitado. Hasta febrero del 2020, el artículo 69 del decreto ley 1094 expresaba claramente que ingresar a Chile por un lugar no habilitado, o sea, no por un paso fronterizo, era un delito y tenía pena de cárcel. Pero lo despenalizaron. Entonces hoy ingresar a Chile por donde quiera no es delito, no es falta, no es absolutamente nada. Entonces cuando la gente dentro de su desconocimiento dice, ¿por qué no mandan más militares a la frontera, más policías a la frontera? ¿Hacer qué? ¿A decirles bienvenido a Chile? Si eso es lo que estamos haciendo. Exactamente, si no está la pena no pueden hacer nada. Pues claro, estamos tratando, las personas que están desplegadas en la frontera, a través de la presencia de uniformados, policías o militares, de disuadir, pero eso ya no funcionó. O sea, aquí caemos, y hubo un artículo que salió la semana pasada que hablaba de emplear ciertas capacidades del Estado como espantapájaros, tal vez un tanto peyorativo, pero no deja de tener razón. Cuando uno coloca un espantapájaro es para espantar los pájaros, pero cuando va transcurriendo el tiempo, los pájaros le pierden el respeto a este monito que está ahí y no se espantan y terminan parándose encima de él. Y eso es lo que está ocurriendo hoy día en nuestra frontera, que ingresan y van a seguir ingresando oleadas mientras no volvamos a penalizar el ingreso por un paso no habilitado. Porque el que viene a aportar a Chile ingresa por donde corresponde. Lo hace conforme a la normativa de nuestro país. El que ingresa en forma clandestina, en forma subrepticia, es porque viene algo malo. Claro, y ese cántico que recordábamos, ¿cierto? De como quieren en Chile al amigo cuando es forastero, era en un contexto tan distinto, ¿no? Nosotros siempre hemos tenido esta barrera natural que es la cordillera, por el norte tenemos el desierto, siempre hemos sido un país tan aislado, nuestra cultura es así, y en esa época venía poco extranjero, pues hoy día es simplemente que tenemos una lluvia de gente que viene llegando con distintas costumbres, ¿cierto? Como bien decías, con prioridad en los servicios como los jardines infantiles, en la salud, mientras los chilenos tienen que hacer la fila, esperar meses, años a veces para poder atenderse, ellos no, pues ellos tienen prioridad. ¿Y qué propone Kaiser para disuadir la entrada de extranjeros ilegales al país? Mira, son varias medidas que se van a ir complementando unas con otras. Primero, volver a penalizar esto que yo acabo de decir, que se despenalizó el 2020, que vuelva a ser un delito. Tal vez no con pena de cárcel, porque no nos conviene tener más gente en las cárceles, pero sí, al ser un delito, dejarlo claramente establecido, cosa que no haya margen de interpretación por los magistrados, detenerlos en flagrancia a través de equipos interagenciales que se van a conformar con policías, con militares, con gente, me estoy refiriendo principalmente al norte, sin embargo también hay que ver la frontera hacia el sur, con gente del SAF, del SAC, con gente de CONAF, que son los que conocen el territorio, que están ahí, claro. Con gente de aduana, porque también hay contrabando, tenemos el robo de vehículos que salen de nuestro país. Entonces, estos equipos interagenciales son los que van a detener a esta gente en flagrancia, los van a conducir a campamentos donde se van a reunir mientras se tramita la expulsión del país. No más que eso, expulsión del país. No meterlo a una cárcel que nos salga plata, no, sino que sacarlo. No, sacarlo, expulsión del país. Expulsión del país y lo más rápido posible. O sea, ojalá que la expulsión se tramite no más allá de 24 o 48 horas. No más allá de eso. Y para eso también necesitamos fortalecer la inteligencia, que va de la mano también con el crimen organizado. Nuestro país tuvo por años una estructura y una arquitectura de inteligencia que era robusta y que cumplía ciertos fines y propósitos. Sin embargo, por razones históricas que todos conocemos, hablar de inteligencia en los 90 y en la década del 2000 era prácticamente suicidarse. Sí. Entonces, claro, se desmanteló absolutamente todo lo que había en inteligencia. Se crea una ley de inteligencia que crea la Agencia Nacional que nunca se ha tripulado, que se cambia la escasa dotación de personal cada vez que cambia el gobierno, o sea, con enfoques distintos,
Y lo más grave, en mi opinión, es que esta agencia no tiene un medio de obtención, o sea, no tiene quien busque información para producir inteligencia. Y cuando hablo de inteligencia no estoy hablando de información, hablo del conocimiento útil que se obtiene del análisis de la información y que nos permite adelantarnos a los acontecimientos. Eso es la teoría. Claro. En la práctica, como no lo tenemos, nuestro Estado siempre llega tarde. Siempre reacciona tardía e ineficientemente a los acontecimientos. O sea, no podemos seguir reaccionando porque no tenemos inteligencia. Y para ello necesitamos modificar esta ley, crear un organismo que sea robusto, que permanezca en el tiempo que tenga una planta, que no se renueve cada 4 años, para que se vea... Que no sea política, en el fondo. Lógico que no sea política, que sea una inteligencia de Estado. Una presencia efectiva en la frontera, tal como te detallé con estas patrullas interagenciales, controlando la frontera, dotándolos con tecnología que hoy día existe, con radares geoestacionarios que estén permanentemente monitoreando ciertos sectores de la frontera, porque no por todos lados cruza la gente, si hay partes que la topografía no lo permite. Por lo tanto, tú tienes que concentrar los medios donde efectivamente se permite el cruce de vehículos o donde se permite el cruce de personas caminando. Ahí es donde tienes que centrar los medios y conformar estas patrullas en función de la topografía, en función de la información que sí se tiene, porque llevamos años viendo cómo ingresan personas y cómo también salen otros. El sicario salió por la frontera y no lo dio nadie, digamos. Y los vehículos salen y se van a Bolivia, y donde los blanquean, que ahí tenemos otro punto, que nuestro país tiene el porte estratégico más que suficiente para golpear la mesa y decirle a Bolivia que no puede cada cierto tiempo blanquear los vehículos robados que ingresan a su territorio. Claro que lo tiene, pero no lo hacemos. No lo hacemos. Entonces, claro, nosotros perfectamente podríamos exigir, tal como lo ha exigido Estados Unidos con Canadá, con México, a través de impuestos, a través de aranceles, él exigió que controlaran la frontera. Pero nosotros, teniendo la receta, porque nos vamos a inventar la rueda, no hacemos absolutamente nada. Entonces, a uno le deja ese sabor amargo de que tenemos un gigante que se llama Estado, ineficiente desde el punto de vista por donde lo miren. Y otra cosa súper importante, fíjate que también yo diría que está en nuestra normativa, pero desconozco el por qué nuestros mandatarios en el último tiempo no han hecho uso, es hacer uso del artículo 32, específicamente el inciso 13 de la Constitución, que son las atribuciones constitucionales especiales del presidente de la República. Y el inciso 13 es bastante claro porque dice velar por la conducta ministerial de los jueces y demás empleados del Poder Judicial. No te voy a leer el artículo, pero yo desafío e invito a la audiencia a que lo lean. Artículo 32, inciso 13. Si encontramos que hay un fiscal que debiese ser el persecutor del delito y no persigue y archiva las causas, 1, 2, 3, 4 causas, y hay un común denominador en su conducta funcionaria, bueno, ese fiscal tiene que salir. Lógico. Y está la herramienta en este artículo. El Poder Ejecutivo puede exigir la salida de ese fiscal, puede presionar para que salga. Lo mismo con un juez que va dejando en libertad a todo aquel delincuente que llega a la audiencia de control de detención. Y los hay. Pero yo no sé por qué. Será por desconocimiento, por malos equipos jurídicos, o lisa y llanamente porque no quieren ser parte de la solución y tal vez son parte del problema. Así es, exactamente. Yo estaba buscando aquí el artículo porque me encanta mostrarlo en pantalla, lo quiero ver. Pero de todas maneras yo quería seguir, usted dice de una reconducción, ojalá entre 24 y 48 horas. ¿Y cómo se logra algo así? Porque hoy día entiendo que Bolivia no recibe a nadie. O sea, mira, Bolivia está recibiendo como reconducción que se hace en flagrancia en la misma frontera, no con un decreto de expulsión, no con un acto administrativo, a sus connacionales. Sin embargo, la gran mayoría de estos migrantes que vienen a producir estragos a nuestro país, y es cosa de ver la prensa, no son precisamente ciudadanos bolivianos. Claro, vienen desde Venezuela. Atraviesan el territorio boliviano y finalmente llegan a Chile, que es tal como lo dije hace un poco rato, es el paraíso donde tienes todas las condiciones para desarrollarte y para delinquir sin tener ninguna medida o muy diluida, muy difusa,
las medidas que contrarresten al delincuente. O sea, nos encontramos con tipos que asaltan, con sicarios que antes no teníamos, con redes de prestamistas, o sea, lo que queda descubierto después del sicariato del llamado Rey de Meis, que dicho sea de paso era un prestamista, digamos. Hay redes tremendas de prestamistas, muchas lideradas por extranjeros. Muchas lideradas por extranjeros que extorsionan a la gente, que si no pagan le cortan un dedo, le queman el negocio, lo que vemos con los toldos azules. Entonces, claro, nuestro país, ahí están mostrando el artículo. Ahí está, aquí está, disculpa Luis. 13º artículo, perdón, del artículo 32. Velar por, en realidad es 13º numeral. Velar por la conducta ministerial de los jueces y demás empleados del Poder Judicial y requerir con tal objeto a la Corte Suprema para que, si procede, declare su mal comportamiento, o al Ministerio Público para que reclame medidas disciplinarias del tribunal competente, o que, si hubiera mérito bastante, entable la correspondiente acusación. Y esto no se cumple, esto no se hace. Por supuesto que no se hace, o sea, perfectamente se podría abrir un cuaderno de remoción y sacar a un juez. Entonces, mira, nuestro país, la gran mayoría de los chilenos, porque parece que en nuestro ADN, nos gusta primero mirar para el lado y hacer como que no vemos lo que está sucediendo. Y segundo, también nos gusta reaccionar a estímulos. Y me voy a salir a un término un poquito más ecuestre, garrote o zanahoria. A uno le gusta más el garrote y a otro la zanahoria. Cuando en el gobierno de Johannes se destituya al primer magistrado, se destituya al primer fiscal, va a haber un cambio radical en su comportamiento, en sus sentencias y en su proceder funcionario. No tengo ninguna duda de eso. De todas maneras. Y también cuando hablamos de que todos los delitos paguen, aunque sea con un poco de cárcel, es decir, todas las incivilidades y toda la gente va a cambiar, porque te puedes arriesgar a que te procesen o que se manchen tus papeles, o etcétera, o pasar una noche viendo el sol a cuadritos. Entonces, eso cambia naturalmente la actitud. Hoy día vivimos en una sociedad absolutamente que permite todo, ¿cierto? Que todo es ambiguo, no hay una verdad absoluta. ¿Para qué hablar de la belleza? Cada día es peor, ¿no? Toda esta situación, pero volver a lo que fuimos, si no es tan difícil volver. Yo recuerdo cuando estábamos en los años 90, era otro Chile. Uno podía andar en la calle esta tarde, podía salir, yo me acuerdo de joven, no sé, 18, 20 años, caminaba a las 12 de la noche sola en mi barrio, digamos, y no pasaba absolutamente nada, me iba a la casa de alguna amiga, nada, o sea, y hoy día no hay ni una posibilidad. Yo tengo un hijo de 12 años y yo quiero que mi hijo crezca en el Chile que yo crecí, no que vivamos con miedo a que le vaya a pasar algo. Imagínate que tiene esa edad donde está empezando, va seguramente pronto a empezar a salir a fiestas, y uno con el corazón en la mano. O sea, Luis, es realmente, este país se ha desbordado en términos de seguridad, de inseguridad más bien dicho. No podemos seguir adelante así, de esta forma. Mira, no podemos seguir adelante en esta forma porque tenemos hoy día sectores que, como conversamos al inicio, sectores que están tomados por el narcotráfico, que están tomados por el crimen organizado. Espacios públicos donde ya no dejaron de ser públicos, sino que son espacios de ellos donde realizan todo tipo de comercio ilegal, etcétera. Entonces, claro, el Estado renunció lisa y llanamente a cumplir con su rol fundamental. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y aquí, hombre, tenemos que mancomunar los esfuerzos porque no sacamos nada con esfuerzos aislados. Mira, por ejemplo, lo que hemos visto en los últimos tiempos, los operativos que está haciendo el alcalde Mario Desbordes, que si nos estuviera escuchando le mando un saludo, fue un gran ministro de Defensa, pese a que estuvo muy poco tiempo, en el barrio de Meis. Pero ahí falta algo, porque muchas de esas personas que colocan los toldos azules, de los que son, yo diría, más radicalizados ahí, que han golpeado a los guardias, era cosa de ver en televisión el acento que tenían, no eran chilenos. Entonces, si tú me preguntas, ahí claro, está cojo. Está cojo el tema, están haciendo muy bien el trabajo, pero esos extranjeros debiesen automáticamente chequearlos y si están ilegales, subirlos a un bus y en 24 horas tenerlos fuera del país. En 24 horas fuera del país. Porque se están cambiando de barrio.
Yo ayer veía que están en el metro Santa Lucía. O sea, claro, como los están acorralando en May, se fueron un poco más arriba. Y después se van a cambiar a otro sector. Entonces, claro, le estamos cambiando. El crimen organizado y la delincuencia va mutando. Cuando tú lo empiezas a controlar en un sector, se cambia a otro. Cuando tú lo empiezas a controlar en un tipo de delito, muta el delito. Y eso todo el mundo lo sabe. Aquí en Chile lo conocemos, lo sabemos. Pero de la teoría a la práctica tenemos un espacio pero inmenso. Entonces, y si ese estuviéramos, perdón, perdón, si estuviéramos en el gobierno de Kaiser, ¿qué es lo que haríamos con esa gente? Esa gente, estos extranjeros ilegales que son los que me comentaba usted recién, por ejemplo, en May. ¿Qué es lo que pasaría ahí? mira, voy a parafrasear lo que ha dicho en reiteradas oportunidades y en muchas entrevistas Johannes Kaiser. El que no aporta, se deporta. Eso es lo que hay que hacer con ellos. Eso es lo que hay que hacer. Claro, lo que pasa es que los detractores de Kaiser dicen, oiga, pero si nadie lo puede hacer, son, no sé, 800.000 personas o no sé cuántos números son, pero nadie puede hacer y lo increpan y le dicen, usted que trae una varita mágica más o menos. Entonces, ¿cómo lo harían? Si ese es el tema. Mira, el que nadie puede hacer, yo creo que es una utopía. Porque de poder hacer se puede. ¿Que va a tener un costo? Claro que va a tener un costo. Porque esto es lo mismo cuando te dije recién, cuando se destituye al primer magistrado o al primer fiscal va a haber un cambio radical. Exacto. Pero cuando tú vayas, y vamos a seguir con el mismo ejemplo del caso Mays, y llegues además de con la gente de aduana, con la policía, con los municipales, llegues con gente de migraciones, y te encuentres con que hay 300, no más que eso, no hablemos de miles, con que hay 300 ilegales. Y en ese mismo minuto tú los embarcas en un bus y los llevas al norte y los dejas en un campamento mientras decretas su expulsión, te aseguro que los 900 o los 1000 que están en lo mismo la van a pensar 2 veces antes de que les ocurra la misma suerte. Lo van a pensar 2 veces. Y lo sacas del país, que puede ser, lo puedes sacar en buses. Ahí, te insisto, vuelvo a caer, tenemos que presionar a Bolivia, que tenemos todas las herramientas y el porte estratégico para presionarlo, para que lo reciba si ingresaron por su país. Claro. O de frentón, presionar a través de la comunidad internacional o a través de nuestra Cancillería, que sea un poco más enérgica, que sea un poco más efusiva, que tenga un poco más de corazón y no sea tan tibia. Mire, voy a recordar cuando el presidente Lagos le dijo al presidente Mesa, si mal no recuerdo, de Bolivia, y le golpeó la mesa en la ONU y le dijo relaciones aquí y ahora. Y hubo un cambio radical en su postura. Pero cuando andamos todos con tibieza, como mirando a todos como que son superiores, por supuesto que nos ponen el pie encima. Ese es el punto. Entonces, claro, tú sacas 300 un día, 300 al otro, ¿podemos? Claro que podemos hacerlo. Por supuesto que podemos hacerlo. Porque nos va a salir mucho más barato contratar 1 o 2 aviones diarios para sacarlo que seguir financiándolo con salud, con educación, con vivienda y más encima a los que logran detener alimentándolos en las cárceles. Exactamente, no, sí, es un botadero de plata, pero impactante. Además que es muy injusto con los chilenos que se sacan la mugre para pagar impuestos. Imagínense usted el IVA solamente, el impuesto que uno paga por comprar el pan. La gente más pobre es la que más gasta en ese tipo de cosas. Por Me refiero supuesto, o sea, a porcentajes de su sueldo. pero obvio, si bien es cierto, el porcentaje es el mismo, pero el impacto a aquel que vive con el sueldo mínimo Sí. es mucho mayor al que vive con un sueldo superior, que tiene capacidad de ahorro o que tiene capacidad de inversión. Por supuesto que es mucho mayor, pero ese relato yo creo que nunca ha sido bien trabajado, porque cuando se hablan de subirle impuestos a las empresas, de subirle impuestos a los que tienen más, finalmente hacen más pobre al pobre. Porque ese es el que termina pagando el impuesto. O sea, si yo soy un empresario y produzco, voy a inventar, produzco jugos, ¿no es cierto?, sin dar ninguna marca, y como empresa me suben los impuestos, yo lo traspaso a costo. Y el que va a terminar pagando esa alza de impuestos es el que toma la botella de jugo todos los días al almuerzo. Dicho sea de paso, los jugos, incluso los de sobre, además del IVA, tienen otro impuesto que es el ILA, que es el impuesto a los licores y alcoholes. Que no todo el mundo lo sabe, que no recuerdo bien el monto, pero creo que es un 11 o un 12. Hasta los jugos de sobre lo tienen. Y nadie dice nada. No, sí, eso es lo otro también, que el chileno en general como que
acepta, ¿cierto? Todo lo que pasa, tranquilo, callado, hasta que explota, hasta que explota todo. Bueno, y a propósito de explosión, desde más o menos el 18 de octubre en adelante, el respaldo político en las instituciones encargadas de la seguridad se ha visto fuertemente mermado. ¿Cómo se ha visto esta situación en los uniformados? Hace un ratito lo tocamos un poco, pero me gustaría profundizar en eso, porque en definitiva, por ejemplo, vemos el caso de Crespo, que sigue yendo todos los días a su juicio, que estuvo más de un año preso, o sea, ¿qué pasa en las filas? Por ejemplo, si nosotros o mucha gente dice, ay, hay que sacar a los militares a la calle. ¿Los militares realmente creen que van a tener respaldo político o andan con pie de plomo porque si algo llega a pasar pueden perder la pega, pueden perder incluso la libertad? Mira, lamentablemente eso se transformó como una suerte de aspirina en los últimos años. Ante cualquier cosa, militares a la calle. Hace poco tiempo atrás veíamos un alcalde de aquí de Santiago que quería militares en la calle porque en su comuna estaba todo descontrolado. Claro. Alcalde que, dicho sea de paso, eran los que validaron el intento de golpe de Estado que se le hizo al presidente Piñera en octubre del 19. Entonces es de ese mismo sector político, de los que condecoraron, homenajearon y otorgaron pensiones a la mal llamada primera línea, que era un montón de delincuentes. Entonces, no es la solución. No es la solución. Y cuando tú sacas militares a la calle a cumplir tareas policiales, que te lo dije, estás primero desnaturalizando la profesión militar. Ellos están preparados, entrenados y equipados para enfrentarse a un enemigo externo, a un enemigo organizado, y no para enfrentar a delincuentes que los tienen que enfrentar las policías, que tienen la cultura, que tienen el equipamiento, y por lo demás son ejemplo a nivel mundial de policías. Entonces, claro, lo más fácil es sacar militares. Si pasa algo, como lo dijo un ministro de Defensa del gobierno del presidente Piñera, el hilo se corta por las estrellas, no por los políticos. Y ahí es donde vuelvo al inicio y al por qué estoy apoyando a Johannes, porque es el único que tiene la gallardía, que tiene la voluntad de asumir políticamente el rol y las responsabilidades que el empleo eficiente y eficaz de las policías y de los militares, de ser necesario para controlar este flagelo, lo haga. El único candidato que lo tiene. Entonces, la ciudadanía tendrá que elegir si quiere más de lo mismo, más de acuerdos, más de lo mismo, más de bonitas palabras, o quiere hechos. Tan simple como eso. Así es. No, yo coincido plenamente en el tema de la voluntad política, que yo le digo pantalones, que es lo que necesitamos. Yo creo que lo que necesita Chile es un presidente que realmente haga lo que promete, que no le tenga miedo ni a las organizaciones sociales, ni a la calle, y simplemente hay que hacer lo que hay que hacer. Como lo hizo en algún momento el gobierno militar, se debe hacer hoy día, ¿cierto? Pero en democracia. Por supuesto que en democracia, respetando los derechos humanos, respetando la normativa legal vigente. Mira, el otro día cuando lo entrevistaba, si no me equivoco, a Johannes, la periodista, no me acuerdo el nombre, pero el apellido es Rincón, hermana de la senadora Mónica Rincón, él fue bastante claro. O sea, cuando le preguntó por el tema de los derechos humanos, el debido proceso y eso, la respuesta fue categórica. Para los que se rinden y depongan sus armas, van a tener el debido proceso. Aquellos que no depongan las armas y que se enfrenten a los policías o, en el caso eventual, a las Fuerzas Armadas, bueno, se atienden a las consecuencias. Es tan simple como eso. Pero sí tenemos que garantizar que el policía o que el soldado que se vio involucrado en ese procedimiento tenga también debido proceso, porque no lo están teniendo. Debido proceso. O sea, primero la presunción de inocencia. Lógico. Porque se ha hecho como una costumbre al primer error o al primer atisbo de que pudiese haber algo, la institución lo da de baja. Claro. Lo que ocurre con Crespo y varios más. Y ahí es problema de ellos acreditar su inocencia, pagar de su bolsillo, me imagino que endeudándose, abogados que son costosos, para después de un largo proceso demostrarle al país que fueron inocentes cuando ya está olvidado, porque a ti te juzgan el escrutinio público, te juzga el primer día. Exacto.
Exacto, Entonces, esas lamentablemente. son las cosas que hay que modificar. Y hay que Y no, recordar que el piñerismo, Piñera, cuando estuvo, en vez de respaldar a las Fuerzas Armadas y de orden, a sus carabineros que estaban en la calle defendiéndonos, a todos nosotros, lo que hicieron fue hacerlos desfilar por tribunales. Eso fue lo que hizo Sebastián Piñera. mira, hacerlo disfrutar por tribunales, yo te digo, te vuelvo a repetir, o sea, a mí me tocó estar un año completo de jefe de la defensa en pandemia, que el enemigo era distinto, porque era un virus que no lo veíamos, pero sin embargo había delincuencia y seguía habiendo pese a todas las restricciones que había. Y las orientaciones del ministro de Defensa del entonces, pese a que hubo dos, pero el que tuvo más tiempo, los auditores van a saber quién es, era, al primer error, el hilo se corta por las estrellas. Entonces, con esa calidad, primero humana, y segundo, profesional, de quien políticamente es tu superior y jerárquicamente también, dime, ¿cómo tú haces la bajada de ese relato a tu tropa? ¿Cómo lo haces? Dime cómo lo haces, No, si no no, no tienes ningún puede. respaldo. Exacto. O sea, yo me lavo las manos, ¿eh? Así que Poncio Pilato. finalmente nadie hace nada, porque cualquiera puede perder la pega, puede perder el cargo, puede terminar en tribunales. Por supuesto, por eso que vuelvo a repetirle a la gente, observen y fíjense cómo han votado los candidatos que van a la reelección y en el tema presidencial vean qué candidato o candidata tiene, además de palabras bonitas, efectivamente transmite un relato que es coherente y demuestra con hechos que tiene la voluntad, primero para decir las cosas por su nombre y sin eufemismo, que es lo que mucha falta nos hace, y en consecuencia no tengo ninguna duda que Johannes Kaiser va a tomar el toro por las astas y va a comenzar a ordenar nuevamente este convulsionado país. Bueno, todos queremos eso, ojalá sea posible. Así que bueno, todos los amigos que nos están viendo que les interesa que Johannes Kaiser sea presidente, ayúdenos difundiendo esta información, comparta, deje su like, por supuesto, comparta en sus redes sociales, mande este video por WhatsApp, vamos a estar subiendo short también. Y hay una consulta aquí que me gustaría hacerte, Luis. ¿De qué se trata la propuesta de reestructuración de Gendarmería? Mira, yo creo que mucha gente se ha dado cuenta. Primero tenemos un tremendo problema de infraestructura. O sea, la infraestructura hoy día no es suficiente para la cantidad de internos que tenemos. Entonces tenemos problemas de hacinamiento. Segundo, dado este mismo problema de infraestructura y falta de capacidad, hoy día conviven en los mismos módulos delincuentes, privados de libertad, por cierto, que han cometido diferentes tipos de delitos, en circunstancias que debiesen estar clasificados y separados, los que cometen delitos leves, los que cometen delitos más graves, graves y gravísimos. De tal forma que nuestras cárceles no se transformen en escuelas de delincuentes, porque el que ingresó por haberse robado una gallina, estoy exagerando, va a terminar saliendo con las competencias porque interactuó, porque le hicieron coaching, porque le hicieron mentorías a los otros delincuentes más avesados, va a terminar saliendo un potencial sicario. Y porque se va a dar cuenta que es más lucrativo ser sicario que robar gallinas. Entonces, hoy día nuestras cárceles lamentablemente se han transformado en escuelas de delito, donde muchos de ellos se perfeccionan y hacen el posgrado en delito. Y lo peor de todo es que quienes tienen que controlar y cuidar a estos internos también han sido, yo diría, permeados por el delito. Entonces, en el debate, hace un tiempo atrás, y lleva bastante discutiendo en colocar bloqueadores de señal para los teléfonos, por ejemplo. Y eso es ridículo. Si no debería haber ningún teléfono dentro de las cárceles. Lógico. No debería haber ningún teléfono, por lo tanto, ¿para qué vas a poner bloqueadores? No deberían haber. Incluso más, los gendarmes deberían ingresar sin teléfono, deberían dejarlos afuera, fuera de las murallas, extramuro, si es que tienen que comunicarse con su familia y tener un sistema más eficiente. Entonces, a ellos también hay que mejorarle las condiciones laborales. Y ahí tenemos bastante estudiado y trabajado y coincidimos también con algunos otros candidatos de la derecha en medidas muy similares. Hay que reestructurar Gendarmería, hay que continuar profesionalizándolos, hay que desarrollar más infraestructura, que no es fácil. O sea, cuando se dice que se van a construir más cárceles, también es complejo. ¿Cuántos años llevamos discutiendo dónde va a ser la nueva cárcel de Santiago? Si ningún alcalde quiere una cárcel. Entonces, es un tema real. Es un tema real. O sea, la solución de hoy día no pasa por meter a todo el mundo a la cárcel.
No, no pasa por eso, pasa por un problema mucho más complejo del Estado, donde tenemos que mancomunar capacidades, como lo he dicho ya reiteradamente, pero en Gendarmería hay que reformar la institución desde el punto de vista administrativo, mejorarle las condiciones laborales con más beneficios. Por ejemplo, los gendarmes, que muchos de ellos han sido amenazados en sus casas, han sido amenazados en su familia, bueno, debieran vivir en barrios seguros, en villas fiscales de Gendarmería, donde su familia a lo menos esté protegida, cosa que ese gendarme que entra de turno no ingrese a cumplir un servicio con la preocupación de que le pueden matar a su familia. Lógico. Lo mismo ocurre con Carabineros, también con la Policía de Investigaciones. Entonces, eso también es uno de los ejes que tenemos de mejorarle las condiciones laborales, de brindarle más seguridad. Y esto es un círculo virtuoso, porque vas a generar empleo al construirle una villa militar. Y segundo, vas a tener un policía o vas a tener un gendarme que va a tener una preocupación menos y en consecuencia va a ser mucho más eficiente. Dios lo escuche y todo funcione y que podamos plasmar este programa de gobierno en el futuro gobierno de Johannes Kaiser. Ojalá comience entonces a subir de nuevo la encuesta, porque la verdad que la gente mira las encuestas antes de tomar posición. Ahora yo le tengo mucha fe al debate que va a ser el día de mañana en la noche en Chilevisión, para que ya la gente lo empiece a conocer más. La verdad es que la mayoría de las personas está en otra hasta que llega ya días previos a la elección final, así que la gente que está más interiorizada o interesada en política es la que va viendo antes los números y todo, así que mi fe está toda puesta en los debates con Johannes Kaiser, que sabemos que ahí se luce y brilla como siempre. Bueno, Luis, muchas gracias. Te quiero agradecer por tu participación en nuestro programa. Esperamos después tenerte ya como ministro de Defensa, entrevistándote acá más adelante. Así que muchas gracias por participar hoy día, por contarnos de forma tan clara todos los proyectos que hay para un futuro gobierno de Johannes Kaiser. Mira, gracias a ustedes primero por invitarme y por darme la oportunidad de poder transmitir lo que efectivamente tenemos plasmado en nuestro programa de gobierno. Y segundo, es volver a reiterar y ser enfático y tal vez majadero. Antes de decidir por quién votar, vean cuáles son sus ideas, cuáles son las formas de solución que tiene frente a los problemas que más me afligen a mí como ciudadano. Exacto. Si es que va a la reelección, cómo ha votado en el tiempo, porque cambiar el relato no cuesta nada. O sea, habían algunos que querían eliminar el Senado y hoy día son candidatos a senadores. O sea, a ese nivel llega la desfachatez de algunos, o a ese nivel llega el descaro de reírse de la gente. Entonces, sean reflexivos, sean ciudadanos conscientes, porque de un voto puede depender que nuestro país siga hacia el despeñadero o lisa y llanamente que nuestro país paulatinamente enmiende el rumbo. Muchas gracias y que tengan un lindo día. Muchas gracias, Luis, que tengas lindo día también y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao. Adiós, hasta luego, chao. Hasta luego. Bueno, ahí teníamos a Luis Felipe Cuéllar, él es el líder del equipo de seguridad y defensa del programa de gobierno de Johannes Kaiser 2026-2030, defiende la verdad. Ese es el hashtag del programa de gobierno. Vamos a ver algunos de los comentarios de mis queridos amigos que están conectados. Excelente invitado, Kaiser, presidente. Llegué tarde, bueno, pero lo puede ver, retroceda nomás en YouTube y lo ve grabado. ¿Cuál es el problema? Vamos a revisar algunos de los mensajes de nuestros amigos. Entonces dice, ya habíamos visto la propuesta en Gendarmería, se lo habíamos preguntado. Saludos desde Constitución, la perla del Maule. ¡Wow! Acá tenemos propuesta del control de frontera, ya la vimos. Estupendo. Margarita Carrillo, Margarita va de candidata a diputada también en el distrito 9, si mal no recuerdo. Sí, de todas maneras, Margarita Garrido también la tuvimos anteriormente entrevistada en este canal cuando estaba tratando de llegar al sillón edilicio de Independencia. Viviana Sáez, buenos días, gracias, excelente, don Luis y señora Tarin, muchas gracias
Paulette Lien, el 30% de los chilenos les gusta vivir en el fango y que sea todo gratis. Por algo votan como votan y apoyan la tontera comunista, pucha. Ojalá que no sea la mayoría por... no, por el 30%, sí, más o menos, yo creo. Hay que sacar a los jueces comunistas, dice la Patricia Astorga. Antoni Fuentes, hay que sacar a todos los jueces y fiscales octubristas como la tal Chong y el juez Urrutia. Saludos, Miguel Barriga, nos manda saludos a Luis y al chat también. Teresa Alvear, expulsar a todos los inmigrantes que no aportan, a todos los que no respetan nuestra cultura, a quienes ponen la música fuerte. Oye, lo que más sufrimos nosotros de la música fuerte, ¿eh? Yo también tengo unos vecinos que les gusta poner la música muy fuerte. Vota inteligente, vota Kaiser presidente. Mujer caminante, dice Kaiser y su equipo de lujo. Sí, pues. Patricia dice, el ejército tiene que entrar a Temucuicui porque esos son terroristas, al igual que en otros puntos de guerrilleros en el sur, por supuesto. Carlos Tomás dice, excelente entrevista, gracias. Bessie Salinas, 62% el rechazo de Johannes, será presidente, Dios quiera, Dios te oiga, y el diablo se haga el leso. Viviana Sáez, así es por Johannes Kaiser, presidente de Chile 2026. Votamos todos en patota, me dice Viviana, ¿qué les parece? Así que bueno, eso más o menos han sido todo lo que les puedo contar por hoy día. Seguimos, mira, siguen acá. Tremenda candidata, sí, pues. Bueno, y Cristian por el distrito 15 también, así que atención la gente de Rancagua, el distrito 15, Cristian Vargas, también tenemos ahí a nuestro amigo que nos está saludando. Tremendo programa, ojalá lo vea mucha gente. Ayúdenos, pues, compártelo en sus redes sociales, mándelo por WhatsApp, en sus grupos de WhatsApp, ahí vamos a estar subiendo también shorts del mismo programa, que viene elegido por Johannes Kaiser al general Cuellar. Sí, pues, si tiene buen ojo Kaiser. En fin, bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Nos vemos a las 4 de la tarde. Vamos a estar leyendo, ya saben ustedes, leyendo el programa de gobierno. Aquí lo tengo impreso, me llegó impreso en estos días. Así que vamos a estar leyendo el programa de gobierno de Johannes Kaiser todos los días, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Leemos para ustedes, entonces yo misma lo leo, por supuesto, para que todos estén enterados del programa de gobierno de Johannes Kaiser. Los estamos leyendo todos los días un poquito, 1 hora más o menos leemos a diario, así que los espero a las 4 de la tarde. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Que tengan un lindo día martes y nos vemos pronto con Espejo Constitucional y, como les decía, todas las tardes leyendo el programa de gobierno. Que tengan lindo día. Chao, chao.